¿Cuánto aceite echabas tú? Pues me parece que se le echaba 2 litros. 2 litros y 4 de agua. 4 de agua. No me acuerdo muy bien. Me parece que 4 de agua y 2 litros de aceite. Según era aceite. Eso que cuando se hacía con morgas se le echaba más. Se echaba más. Y se echaba una miqueta menos de agua. Se echaba más aceite. Sí. Porque si no, pues cuenta, saliva, no saliva ni más que agua y poco jabón. Si echabas algo bueno, pues a sosa salía muy duro, pero no... Y había que tenerlo allí buenas horas cociendo y dándole vueltas y vueltas. Y no lo hundieras al revés, porque entre fer y desfer, todo dice que hay que hacer, niña. Pues unas veces te saliva bien y otras veces te saliva mal. Se puede apreciar también la existencia de su fijación en ayo. Todos ya salí de camino con un recado para llevarnos a merienda. ¿Qué paciencia teníamos que tener? Llegabas en una carretera, pues bueno, por medio de carretera, que se cogió esquina. Pero entonces no había... Venga a pitar los autos, ya podéis pitar ya. Pero que ahí no correba ningún tractor. Hasta terminar que esté todo tierno, blando todo. Toda piel, que la pongas en un remulgallo pequeño y sin haber ningún obstáculo, que la piel se sostenga fuerte por ningún lado. Los lagartos eran buenos. Sí. Yo ni comido. Aquello ya era un bocado extra. Sí, era bueno, sí. ¿Y cuántos que se encogeba? En Agüero, en aquel entonces, ahora ya no hay. Incluso están protegidos también. Pero hace 40 años, un alimento bueno que había, sí, y barato. Ahora hacía falta siempre un perricallo, aunque fuera de esos nanos, ratoneros, que eran los que más... Los encontraban. Sí. Y me pusieron un mirallo más majo de uno que se me había roto, no sé en qué casa, que tenían al marido de Luna, ya verá otra cosa. En casa el pequeño, a ver, ¿qué va? Entró una cara, se miró al espejo y le dio buena tozada. Le rompió un mirallo. Con que aquel mirallo nos dieron un piazo de espejo y nos mirábamos, poco contentos y poco ruchas, que estábamos con aquel mirallo, que no lleva ni espejos, no lleva. Con que aquella cara fue una honra para tener por un montón de casas. ¡Hombre! ¡Un piazo para cada casa! Eso se fundió más. Ya están con sardinas, ya también a última hora, ya traían sardinas, sí, también en Ceban, de sardinas, y llevan con esta, o que más se me da, que nada, los hombres hoy, llega cargar el forno con la leña, cargar el facón de esto de luz, aquello ya era muy duro. Pero antes con los palo con aquel piernillo, ¿cómo lo llamaban aquello? Sí, lo empujaban allí en aquella boquera, y allí, 2 manadas cada día, de coscollos, para cada vez, sí, y después a escobar el forno, sí, con aquel escoballo, sí, que salía escoballo abrazando, que se quemaba primero retabillar, o esto, primero retabillar o rescaldo, sí, y después con los escoballos se escobaba, que se quemaba un trapo húmedo, en un palo largo, y se hacía así mucho trabajar, ahora no trabajan gota, porque lo tienen todo limpio, con la que era un trabajo muy grande, muy fuerte, era muy fuerte, para mujeres muy dura, muy dura. A lo mejor tenemos que acordar algo, que los caminos nos podían seguir y tan carros viejos, oye, aquellas. Tenemos que cargártelas, y si no allí se quedaban. Sí, no hacer salón. ¿Qué remedio te quedaba? Algo tenemos que hacer con ellas, claro. Pues, ya. Pero... En segundo lugar, lo relativo a la fonética de la zona refleja unos elementos claramente aragoneses y de forma mayoritaria se conservan en el léxico los rasgos propios de la evolución del latín en el aragonés, como por ejemplo la conservación de la F latina. Y después ya ir diciendo arfumeras alrededor, hasta que echan o fumo azul. En el momento que una fumera echa fumo azul, ya se gasta leña, ya no hace carbón, sino ceniza. Y cuando ya está de mitad para abajo, les abres 4 gateras, una en cada esquina de cadera.
A primer cosa, hacer los fornigueros, que en un forno de cal de 5 a 6.000 kilos de cal hace falta 250 fornigueros. Y a primer cosa de los fornigueros, pues para eso tienes que tener ojeado el terreno para hacer el forno, porque el forno normalmente tiene 3 metros de fondo. Y para recoger los fornigueros, pues tienes que estar dos, uno recoge fornigueros, otro atiende el forno. También se ceba carbón de leña de pino. También. Para hacer extraperlo, para llevar sacas de farina hasta Barcelona, y encima o carbón de pino, que lo pagaban a muy buen precio. Para disimular. Para que no les... Para que no denunciaran aquella farina. Para que no vieran la farina que iba debajo. Y después, ala, a afilar. Sí. Ya después de espadar, pues a afilar. Rascaban así una rueca no se ponía una caña, pero sí, y una rueca así llana. Sí. Ya enroscada yo copo, ya a nuestro cierro. Sí, a cierro. Cierro. Sí. Y allí afilar. Sí. Después esas madejas, a ponerlas en una ribeta para hacer las madejas. Sí. Aribeta. Así esto, ya verán que me cueste. Arfusadas, poniendo en el suelo y arribeta, dando vueltas y las madejas. Y después ya las madejas, pues a colar. A lavar madejas. Y a colar allí 20 días madejas. 20 días. Que no digo 20, pero... pero muy sí. Según negro que estaba. Y a veces te iba a quitar un chorro de lejía que si no me blanqueaba, para ser más averiguo. Sí. Y nos ceban farinitas, lo que llevan en casa, lo que llevan. A lo mejor sabes lo que nos ceban cuando ceban olagar, que pisarán las uvas. Mostillo bien bueno, y mosto. Qué bien bueno era, y no me acuerdo un poco de aquel mosto, que ahora no hay vinos tan buenos como aquellos, no hay. También se puede observar una diptongación de formas procedentes de O y E breves tónicas latinas frente a las del castellano que no diptongan. Los esquivelos, pues tenían poca carne. Poca, y comían vino. Vino no. Pino. Pino. Las hostias estas que se crían dentro de las pinochas o piñón, sí. Los desgranan toda pinocha y de eso se alimentan. Pues sobre estos dos esquivelos va de una procesión de esquivelos en un monte que llamamos Lecinar. Vamos a resacar a los chavalines y sienten una voz, un tiro que tiras para espantar a los chavalines. Pero no verás nunca ninguno. Por debajo, todo lleno de espinochas espiazadas de comedios. Pero ellos no los verás, pero está todo metido en un matorral que a primera voz que sienten y apretan igual que como si tuvieran alas, volando de hecho arriba de un pino para otro. Como está todo en cuajo, pues tan apenas se pisa alguno. Pero son unos bichos muy astutos. Normalmente de 100 arrobas, que costaba menos de feo sitio, y de llevarla en Oguembro, esta cabera. Y se adelantaba más. Preferible hacer 2 caderas que no una grande, por no tenerla que llevar tanto en el lomo. Por dos es mejor dejarle ese fuego. ¿Por arriba o por abajo? Las caderas. Por abajo, porque o fuego sube por el centro de la cadera hasta llegar arriba. Cuando llega arriba se extiende un poco. La tienes que descubrir porque si no se fundiría a tierra y dale a renchidura, que te sale una fumarita que te hace explorar los huellos cuando ha renchido la primera. Observamos la evolución de G y J, iniciales latinas, al fonema palatal africado sordo, che,
incluso en los antropónimos de las casas. Oye, Patro, ¿te acuerdas antes cuando jugábamos a gallineta ciega? Hombre, Con que sí me aquellos acuerdo. huevos batecos Sí. que nos daban los viejos, ¿te acuerdas? Sí. Que nos los guardaban. Hombre, para jugar. Y a Vixera, Hombre. lo cochino. Oh, Sí. no Sí. teníamos balón, No. pero mira, nos daban aquellas bichigas. Las Vixeras y ahora los críos, que si pilotons, que si pilotas, que si de todo Nada. tienen abundante de Y no todo. saben jugar a Pero no nada. saben jugar a nada. A nada. Y todos se aburren. De todo. Y antes con cualquier cosa no se van a callar. ¿Y cuándo iba hasta el monte? ¡Ay! ¿Cuánta nieve y cuánto chelo habrás ¿Y cuánto nieve y cuánto chelo? Y pataqueado. Pues sí, pues sí, pues sí. Muchísimo. Muchísimo. ¿Y te acuerdas que nevadas tan grandes? Ahora no neva. Ahora no neva, pero entonces menudas nevadas. Sí, de medio metro. Que tenían que ir con los güeyes. A hacerles paso. Hacerles paso. Sí, sí. Para llevarles. Para llevarles comida y para traer el ganado, para mí. Y para todo. Toma, ¿no? Se quedaban a lo mejor pobrachos allá, Ya, sin comer, ni tenían pan, ni vino, ni aceite, ni nada. Nada, Ni nada. nada. Sí, Pues sí. hasta Sí, todas de lugar. sí, a 4 horas del lugar y era ¿O 4 horas. 5? Porque nuestra distracción era jugar al parchís. A jugar al parchís, a tangada, a todo. Y en casa, como no había ni televisión ni nada, hasta que empezaran a baile, porque aquí se bailó mucho siempre en este lugar. Aquí se citó mucho baile. Teníamos una orquesta que la formaron unos de aquí, los mejores de aquí, en fin, unos cuantos. Los jóvenes. Y era la gente muy animada y muy, ya no sabes, y se bailaba. Y cuando ibais a casa de Chorche, ¿qué tal le dejabais las ovejas? No estuve yo más que una vez. No, como ibas de encargado, No. para allí no ibas tú nunca. Una vez y poco rato. Estuve yo allí. ¿Tú estarías allí? Hombre, más que tú sí, ¿En porque casa de Chorche? como yo era yerno de San Felices, me metéis en la peor casa. Y buen bebedor con ellos. Que eras buen bebedor. No me quedaba atrás, no. No, que tragar vino con la cazuela. Se puede destacar también la conservación del sonido prepalatal fricativo sordo xe. ¿No tenías por allá algún marginazo peligroso para subir cargado? Continuamente. Unas veces tocaba cata arriba y otras cata abajo. Y cuenta que desde que empezabas a cortar la leña, después cero sitio, luego recogela, después apilarla alrededor del sitio, luego parar a cadera, embucharla y terrarla, y desde que pegar fuego, que a veces te tienes que levantar de noche a darle reinchidura, hasta que terminas de cocerse, son 8 o 9 días, normalmente. Pero en Chihuahua eran pocos días que tenías que dar. Cuando aprendí a darle fuego por abajo, entonces menos hinchaduras, pero siempre le tenías que dar para 3. Tenías que estar durmiendo con un ojo despierto y con el otro dormir. Pues el contenido de los peces, que todos no valen tampoco para estas cosas, pero mi abuelo tenía una manga. Y con aquella manga, si menestebas 1 kilo de peces, 1 kilo que cogeba, y si no 2. Y alguna culebra de esas que se comen los peces, aquella mezclada. Carne más buena que los peces aún, más fina. Y cuando íbamos todo esto, pues la primera cosa ya se llevaba manga. Para mediodía, peces fritos, con poco aceite, porque entonces el aceite iba muy escaso aquí, pero muy buenos. Los peces que se criaban aquí en Agüero, muy finos y muy buenos. Y muy limpios. Yo vino, pues tenía un proceso que empiezas a finales de marzo, por podar a las cepas. Y en septiembre, si lloveva una miaja, pues se engordaban más o menos. Si se engordaban más mala calidad, pero el caso era recoger cantidad. Si era más flojo, bueno, pues un trago más.
Si era mejor, entonces 2, porque les era más bueno. Y sí, era el proceso de vino. Vemos también que se mantiene el fonema palatal lateral elle frente al sonido j del castellano. A Sobillas, un gritón que le mordiera a Sobillas, a los 10 minutos ya te va a cambiar así. Que mayormente les mordeban, no cuello, al comer, a sobejas. Eso es muy peligroso. Si te muerde una víbora, no vivirás media hora. Y si te muerde una raclán, ya no comerás más. Ya no comerás más. Este dicho es viejo, pero verdadero. Sí, digo yo, bueno, que es un viejo, tan amarga. Y contenta, no digo día. Y contento que tengan ovejas para ir a cuidar. Eso es. Contra no tengan nada. Aquel era mal ganado. Los corderos buenos. Los corderos ya no los Sí, porque los apartaban de las ovejas. Sí, de allá. Tenían muy mal ganado allí. Además se puede apreciar la conservación de los grupos consonánticos latinos PL, CL, FL. Y por abajo, en las gateras estas, tiene que salir flama de dentro a cabera, que eso es un momento. Y después se me iba arriba a Sarien, cuando llegaba verano ya, ¿verdad? Y a dormir allí en la caballera y beber y tronar y tú allí con los tencinos. Yo no suelo, debajo Paraguay. Y tú también estabas con los tencinos siempre. Estabais ahí medio juntos. Según me contaba mi abuelo, no estaba yo solo. Con un crío, estaban allá abajo en el monte apañando un corral. Y aquel crío me ven apurando, sin parar, hambre para alimento, seguramente es él. Y salta mi abuelo, menos mal, que aquel se crió. Joder, ya tenemos hasta un dolor de cabeza. Y salta que yo de más allá y dice, no, verdad que yo aquí me descanso. Joder, a probar conmigo. Una lengua sigue viva mientras los hablantes que la utilizan quieran mantenerla, hacer de ella un instrumento de comunicación, una forma de transmitir a las siguientes generaciones la cultura y la forma de vivir. Pero una lengua también vive cuando tiene prestigio, reconocimiento y sirve para crear y expresar todo lo cotidiano. Cuando se utiliza en la calle, en el bar, en las tiendas, en los actos públicos y culturales, en los medios de comunicación. Hoy, en Agüero, el aragonés está vivo y sigue siendo un medio de comunicación social, y seguirá vivo mientras sus habitantes lo utilicen y hagan de él un vehículo de su vida cotidiana, y lo sepan transmitir a sus hijos tan hermoso, rico y expresivo como lo heredaron de sus antepasados. Nosotros los viejos andamos charrando algo, pero el chove es mi hija. Yo tengo 3 hijos y, hombre, y a más chiquita que yo hace mamá, pues ella anda charrando alguna cosa, pero los demás nada, claro, ya están en las capitales, ya charran con Malí. Y levanta aquí y alguna palabra dicen, pero todo no. ¿Y por qué piensas que se está perdiendo la forma de charrar? Pues porque los jóvenes van a las capitales y en las capitales ya sabes tú que charran mejor que en los lugares. Mejor no, cada uno tiene su manera de charrar. Que yo esto no lo perdería por nada del mundo, pero ellos jóvenes son así, van a la capital y charran pues claro con variedad. Porque aún se ríen de los pueblos que charramos de esta manera. Yo cuando voy a Huesca, pues alguna cosa la digo como en Agüero y se ríen. Pero me da igual, a mí me gusta y yo no lo perdería por nada. Yo creo que estas jóvenes de Agüero charrarán, porque algunas saben, porque la han sentido siempre, la han sentido a los abuelos, a su madre, a los padres, a todos los han sentido, porque antes no se charraba otra cosa, pero eso después vinieron que teníamos que charrar mejor, y iba a estas capitales y tenías que decir las cosas de otra manera y así fue perdiendo una miajeta. Pero yo creo que ahora, al venir vosotros tener este interés, parece que se ha despierto una miajeta otra vez a charrar. La falta de conciencia lingüística de las generaciones que vivieron la posguerra, la ausencia de referentes culturales e institucionales en la propia lengua, el desprestigio sufrido en la escuela
y en las salidas hacia los núcleos urbanos han llevado al aragonés a un retroceso geográfico y generacional. Pero su uso habitual y en la totalidad de su estructura ha subsistido en algunas localidades como Agüero y en otras poblaciones se ha mantenido entre las personas de más edad. Este patrimonio lingüístico vivo es un elemento de nuestra cultura, de la idiosincrasia de nuestros pueblos y de las gentes que los habitan. Es un medio de comunicación y de expresión que ha servido para comunicarse, para transmitir entre generaciones unos valores y unas formas de vida que en muchos casos están desapareciendo.